pasó, monstruos y monstruos? Hoy estamos a 13 de junio a las 2:15 de la tarde. Vamos a hacer un video aquí súper chulo para todas esas personas. Recordemos los videos que estamos haciendo ahorita para todas esas personas que están empezando a correr, que tomaron la decisión de decir, mire mi hermano, yo voy a salir a correr, voy a hacer mejorar mi condición física, voy a salir a trotar, voy a salir a caminar, porque es importante que nosotros manejemos estos conceptos y sepamos qué tenemos que hacer nosotros o cómo debemos implementarlo en lo que vendría siendo nuestra preparación física, nuestro plan de entrenamiento. Antes que nada, ¿qué es caminar? Caminar es la actividad que nosotros hacemos normalmente día a día para desplazarnos de un lado a otro sin que esto implique el pensamiento de hacer la actividad física o hacer una actividad que vaya a mejorar nuestra condición física. Básicamente eso es lo que nosotros hacemos, caminamos. Voy a la bodega, voy a la panadería, voy al mercado, voy al gimnasio, voy al centro comercial y nos desplazamos tranquilamente. Eso es lo que nosotros podemos ver día a día como lo que vendría siendo la caminata. Cuando vamos al trote ya es un ejercicio que implica un poquito mayor intensidad en lo que vendría siendo la parte de la realización deportiva o la parte de la realización del ejercicio, el cual va destinado a mejorar nuestra condición física. Se caracteriza porque la intensidad no es tan alta, podemos correr mayor distancia con el menor consumo energético y nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra capacidad cardiovascular y cardiopulmonar, porque normalmente cuando nosotros trotamos deberíamos hacerlo dentro de lo que vendría siendo nuestra capacidad aeróbica, es decir, es un trabajo aeróbico. Y por último tenemos el correr, que simplemente el correr se caracteriza donde hay una fase de vuelo, es decir, cuando nosotros hacemos la actividad de la carrera o corremos tomando en cuenta de que debe hacerse una mayor intensidad, nosotros logramos que en ese proceso de desplazamiento los dos pies estén fuera de contacto del piso, lo que nos da a nosotros una fase de vuelo y es característico de lo que vendría siendo ya el correr como tal. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando empezamos en el mundo del running? Quiero empezar. Claro, tomemos en cuenta que esto es algo que estamos hablando desde el punto de vista macro. Tiene que ver con una individualización del entrenamiento, tomando en cuenta las características de la persona, si hace algún tipo de actividad deportiva diferente, si va al gimnasio, ver la edad que tiene, ver el peso que tiene, pero sobre todo un factor determinante vendría siendo con el trabajo de la frecuencia cardíaca. Eso es muy importante y fundamental. Hay un error al pensar que las personas que son vagotónicas o que de repente tienen una bradicardia son personas que están entrenadas o que la bradicardia es producida por lo que vendría siendo el efecto del entrenamiento, lo que era conocido antes como bradicardia del deportista. Eso ahorita no es un factor fundamental, no es un indicativo de lo que vendría siendo condición física, porque hay personas que son sedentarias pero son bradicárdicos. Entonces, para nosotros poder determinar verdaderamente lo que debe ser la condición física, hay que hacer un test y el trabajo que nosotros hagamos tiene que ser en base o basado en lo que es frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque una persona sedentaria que no tiene fuerza a nivel de tren inferior, es decir, una persona que no se ha preocupado por el fortalecimiento, tiene un poquito de sobrepeso, cuando la persona empieza la actividad deportiva, y me ha pasado porque he trabajado con ese tipo de personas, monstruo, voy caminando y la frecuencia es de 160, es porque simplemente su cuerpo no va a tener la capacidad de trotar ni siquiera. Es decir, que es una persona a la que hay que centrar un trabajo en la parte de caminata. ¿Por qué? Porque metabólicamente o fisiológicamente esa persona, su capacidad aeróbica prácticamente es nula. Es decir, desde el punto de vista deportivo es nula porque no tiene la capacidad siquiera de trotar. O de repente me dice, monstruo, voy trotando, pero ya me paso de frecuencia ahí mismo y tengo que bajar el ritmo, caminar o pararme. Es una persona que tiene que entender que en su proceso tiene que empezar con un trabajo mixto de trote y de caminata y trote, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empezamos a correr, empezamos en el mundo del running, tenemos que olvidarnos del hecho de correr, señores. Correr es la parte final de todo lo que vendría siendo una preparación deportiva. Tenemos que tomar en cuenta que nuestras capacidades nos dan única y exclusivamente para la caminata. ¿Cómo sabemos? Indicativo fundamental lo que vendría siendo la frecuencia cardíaca. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Lo que pasa es que hacer un test a una persona que está empezando a correr, es decir, que viene de cero, sería algo ilógico, les ponemos a un riesgo innecesario. Hay que trabajarlo como una persona que simplemente es una persona sedentaria. Empezar con un trabajo mixto de caminata y trote, empezar con trabajo de fortalecimiento, trabajo mixto de caminata y fortalecimiento, y a medida que uno vaya viendo la evolución de esa persona, uno va aumentando lo que vendría siendo el volumen de entrenamiento.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La pregunta que siempre que mucha gente se hace, bueno, pero ¿qué hago? ¿Camino, troto o corro? Eso es como los niños, señor. Cuando los niños nacen, los niños primero gatean, después caminan, después hacen su trotecito y después sí tienen la capacidad de correr. Igualmente vamos a hacer nosotros porque tenemos que hacer una preparación fisiológica de nuestro cuerpo y lograr los cambios que nosotros buscamos para poder ser eficientes a la hora de hacer la actividad deportiva. ¿Qué es ser eficiente? Ser eficiente es poder correr la mayor distancia con el menor consumo energético. Y eso nos vamos a ir dando cuenta nosotros cuando llevamos registro desde el punto de vista deportivo en cualquier aplicación o en cualquier reloj inteligente. Cuando hacemos comparaciones de ruta, nos damos cuenta de cuáles han sido nuestros verdaderos avances. Muchas veces lo dejamos a un lado, no nos damos cuenta, pero cuando empezamos a ver los resultados desde el punto de vista de entrenamiento, nos damos cuenta que pueden pasar tres cosas. Hacemos mayor distancia con la misma frecuencia, con el mismo ritmo, o hacemos la misma distancia con menor frecuencia y el mismo ritmo, o hacemos más distancia, hacemos la misma distancia con la misma frecuencia, pero a un ritmo más rápido. Esas son las tres formas de nosotros darnos cuenta de que estamos mejorando verdaderamente desde el punto de vista de rendimiento deportivo. Entre tanto, hay que seguir las etapas de entrenamiento o hay que seguir las indicaciones de entrenamiento. Si nosotros tenemos que caminar para mejorar nuestra capacidad cardiovascular, nuestra capacidad aeróbica, tenemos que hacerlo porque es la base fundamental de todo, de lo que nosotros queremos hacer como deportistas. Entonces, hablando aquí entre qué hacer, simplemente tienes que tomar en cuenta que primero caminamos, después trotamos y después corremos. Todo tiene que ir de la mano que te diga tu entrenador. Recuerda que tiene que haber un respaldo metodológico desde el punto de vista de entrenamiento. Si te das cuenta que de repente hay cosas que no le están cuadrando, siéntate con tu entrenador, pregúntale en qué basa su plan de entrenamiento, cómo evalúa los resultados, cuál es la metodología que está usando, por qué tienen que hacer ese tipo de entrenamiento. Y de esta forma te vas a poder garantizar que tu entrenamiento sea un entrenamiento adaptado a tus capacidades físicas, a tus necesidades y a ti. Entonces, saludos monstruos, que estén súper chulos y ya saben, caminen, troten y corran. Sigan el canal, búsquenme en Facebook, Daniel Ruiz de la Distancia, búsquenme en Instagram, Daniel Ruiz NTR y estamos en contacto.